Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar efectos de los colores en las perturbaciones de la visión nocturna. Hablamos con José Juan Castro Torres. Cuando conducimos por la noche o paseamos por lugares pobremente iluminados, solemos tener dificultades para ver y distinguir los objetos con claridad. Algunas personas perciben círculos de luz difusa o halos alrededor de fuentes de luz brillantes, como faros de automóviles o las farolas de la calle. Es frecuente sufrir deslumbramientos cuando una luz brillante entra de repente en el campo de visión. También es común ver rayos que emergen de un punto de luz y, de alguna manera, todos somos conscientes de que perdemos contraste y capacidad para ver los colores. Cada persona percibe estas cosas de distinta manera. Por esa razón es importante estudiarlas. Eso es lo que hace nuestro invitado en Hablando con Científicos, José Juan Castro Torres. Él investiga en la Universidad de Granada cómo la cromaticidad de los estímulos visuales afecta a las perturbaciones de la visión nocturna. Hablamos con José Juan Castro Torres. Es profesor en el Departamento de Óptica en la Universidad de Granada y ha publicado recientemente un artículo en Scientific Reports, la revista Nature, que se titula Efecto de la cromaticidad de los estímulos sobre las alteraciones de visión nocturna. Bueno, que nadie salga corriendo, esto lo explica rápidamente. Ante todo, un saludo, José Juan, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Muchísimas gracias a ti, Ángel, por invitarnos aquí a participar. Bueno, pues aquí hay una serie de cosas, digamos, por la que empezar, ¿no? Porque hablamos de alteraciones en la visión nocturna. En el artículo hablas de conceptos como agudeza visual, discriminación visual, una serie de cosas que creo que conviene aclarar antes de empezar, ¿no? Esa agudeza visual, por ejemplo, ¿qué significa? Bueno, la agudeza visual es un parámetro que se toma por excelencia para caracterizar el rendimiento visual, ¿no?, de las personas. Principalmente puede evaluarse de forma monocular en un ojo o de forma binocular en los dos ojos, y viene a darnos idea de la resolución que es capaz de realizar el ojo de pequeños detalles, ¿no? La mínima resolución, bueno, dicho de otra forma, la máxima resolución que puede tener un ojo para resolver detalles. Pues cuando vamos al optometrista, por ejemplo, o al óptico o al oftalmólogo, pues los mínimos detalles de esos caracteres que se nos aparecen en los octotipos que nos presentan los facultativos. Pero cuando hablamos de alteraciones de la visión nocturna nos referimos más a aspectos como la percepción de halos visuales, ¿no? Podemos entenderlos como círculos de luz difusa en torno de fuentes luminosas más intensas, ¿no?, como por ejemplo las farolas o los faros de un coche que viene de frente, pero también de fenómenos como el deslumbramiento. El deslumbramiento, pues esa sensibilidad que percibimos, ¿no?, ante la presencia de una fuente luminosa y que altera, por supuesto, el rendimiento visual, nuestras capacidades visuales, reduciendo, por ejemplo, la sensibilidad al contraste, esa capacidad de discriminar, pues, contraste de luces, ¿no? Y entonces, pues, afecta globalmente al rendimiento visual. O sea, que esos círculos que aparecen cuando vamos, sobre todo por la noche, y que vemos que las luces, aparte del punto luminoso central, aparecen unos aros, digamos, alrededor, ¿esos son halos? Efectivamente, esos son halos. Es lo que llamáis halos. ¿Solo eso o hay algunas, digamos, alteraciones más a las que llaméis halos y que entiendo que es debido a nuestros propios ojos, a la propia estructura del ojo? Sí, efectivamente los halos engloban una gran parte de esas alteraciones visuales junto con los deslumbramientos, pues lo caracterizarían prácticamente todo, ¿no? Luego hay otro fenómeno que, bueno, se puede interpretar como un halo de forma asimétrica, pero son los starbursts, ¿no?, que es como
la traducción es algo así como explosión de estrella, ¿no? Y entonces es esa forma que vemos como un pico en forma como de estrella, ¿no? En torno de esa fuente luminosa. Como rayos que aparecen, ¿no? Que salen de ese punto luminoso y que varían en función de cómo nos movemos. Efectivamente, y de cómo están nuestros medios oculares, ¿no? De cómo está, pues por ejemplo, el cristalino o la córnea, si hay cicatrices, si hay opacidades, etcétera, si hay desenfoques que también pueden contribuir a la percepción de halo. Los halos pueden ser pues simétricos, de forma circular, como bien decía, un disco, ¿no? O un aro alrededor, un círculo de luz difusa en torno a esa luz luminosa central, ese faro, esa farola, etcétera. Pero también pueden tener esas formas picudas, como bien hemos puntuado, y efectivamente pues eso sería un starburst, ¿no? Y bueno, años atrás, décadas atrás, se sufría mucho en pacientes tras cirugía refractiva corneal, en los que no estaban desarrolladas completamente la técnica. Hoy día las técnicas han avanzado muchísimo, los resultados son mucho mejores, ¿no? Que con respecto, no sé, a la década de los 80, 90, pero en aquella época pues una queja prácticamente de todos los pacientes era percibir esos starbursts, esas formas de estrella, ¿no? Esas alteraciones de la visión nocturna en forma de estrella en torno de la farola, de las fuentes luminosas intensas como los faros de un coche que viene de frente, etc. ¿Y la luz difusa que mencionabas? ¿Qué es? Sí, efectivamente, cuando hablamos de luz difusa es una traducción de un fenómeno muy conocido, ¿no? en el mundo de la óptica, incluso de la astronomía, que es el scattering. Nosotros lo traducimos como difusión de la luz, ¿no? En este caso intraocular, difusión luminosa intraocular, porque es la luz al atravesar los medios oculares, que se encuentra a su paso pues partículas o proteínas, ¿no? Como por ejemplo en el cristalino, cuando comienza a haber una opacificación debido a una catarata, pues no son más que partículas, proteínas que se desmoronan, ¿no? Y se agregan formando pues pequeñas partículas con las que la luz interactúa en forma de difusión, difundiéndola, ¿no? Produciendo el fenómeno del scattering. Y este scattering, de Rayleigh más concretamente, este fenómeno es el que explica, por ejemplo, el que veamos el cielo de color azul, ya que, pues, por ejemplo, en este caso, pues, la luz azul, es decir, las longitudes de onda cortas, sufren más scattering que otras longitudes de onda, como las largas, por ejemplo, el rojo. Ajá. O sea que es una especie de dispersión, digamos, de la luz, sí, ¿no? Sí, o sea que podríamos dividir lo que sucede en dos partes. Una, lo que sucede dentro del ojo, y otra, lo que sucede fuera del ojo, en el mundo exterior, donde se encuentra la fuente de luz. Y ahí el ojo distorsiona de alguna manera en función de cómo lo tengamos. Claro, tiene que haber todo tipo de posibilidades en función del tamaño, de las dificultades que tengamos, de las posibles alteraciones que tengan nuestros propios ojos. Ahí cada persona, digamos, tendrá sus propios problemas, ¿no? Así es, esto depende siempre de cómo estén esos medios oculares. Pues si una persona joven pues suele tener los medios muy transparentes, con buena calidad óptica, o que proporcionan una buena calidad óptica, mientras que personas con edad más avanzada pues ya comienzan a sufrir la conocida como catarata, o empiezan digamos, a agregarse ahí proteínas en el cristalino, por ejemplo, y no digamos más, sino también otras cosas, por ejemplo, cuando se produce una cicatriz en córnea, o incluso, bueno, estamos hablando de cómo afectaría esto en función del estado del ojo de la persona que estamos en consideración, ¿no? Pero depende, pues también, por supuesto, si te presenta una patología ocular, ya sea en córnea, ya sea en retina, incluso, que contribuye también a esa difusión o dispersión, ¿no? Son dos traducciones que se suelen utilizar de scattering, pero que la retina también contribuye a esa difusión, especialmente en este caso para longitudes de onda larga, es decir, difunde más los rojos, ¿no? Que en comparación con el cristalino. Pero hemos estado hablando, digamos, de los medios oculares del ojo, ¿no? Pero también puede influir el hecho de que utilicemos pues, medios de compensación óptica también alterados. Por ejemplo, unas gafas con unas lentes que estén rayadas, pues eso va a contribuir a que la luz se difunda más al atravesar ese medio óptico y entre en el ojo más difundida o más dispersada, y lógicamente pues afecte también incrementando esa difusión luminosa. Por supuesto, también las lentes de contacto. El estado de las lentes de contacto, si es usuario de lentes, pues influye también mucho. Si tiene depósitos, si tiene arañazos, etcétera,
todo esto contribuye. Por tanto, es muy importante que vayamos a nuestro óptico optometrista de confianza y pues siempre que nos mantenga esos medios pues con la calidad óptica que requiere pues nuestra demanda visual de hoy día, ¿no? Que es bastante exigente. Claro. En ese artículo os centráis en lo que es la visión nocturna. Está claro que no se representa igual el mundo, digamos, lleno de color durante el día, cuando está iluminado por el sol, que cuando es de noche, que lo vemos todo pues más oscuro y con falta de colorido, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo reacciona el ojo frente a una visión donde hay poca luz ambiental? Pues muy bien, lo primero y principal es que, claro, el ojo tiene que controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. Entonces, cuando hay condiciones de baja iluminación, hay poca luz, pues nuestras pupilas se dilatan. Entonces, lo que ocurre aquí es que al dilatarse la pupila entra más cantidad de luz, porque la pupila de por sí es la que regula esa cantidad de luz. Y bueno, con el hecho de que entre más luz quiere decir que recibimos más información visual de los objetos, ¿no? Podemos distinguir mejor los objetos en la oscuridad al entrar más luz. Es como con una cámara de fotos se abre el diafragma, ¿no? Abrimos el diafragma para obtener una mejor exposición y poder recoger, iba a decir en la película, ¿no? Pero no, hay que hablar de sensores electrónicos y recoger esa imagen con suficiente exposición. Y bueno, aparte existen otros muchos cambios. Bueno, esto de la pupila tiene unas connotaciones muy importantes, y es que al aumentar el diámetro de pupila, pues lógicamente como el ojo como sistema óptico que es, pues se incrementan también las aberraciones oculares. Al abrir esa pupila se abre, digamos, el diafragma, como si fuese una cámara de fotos, y aumentan también las aberraciones. En ese sentido, pues se conoce o se habla en muchas ocasiones de la miopía nocturna, que se ha solido atribuir a un aumento de la aberración esférica, ¿no? De una componente de esa aberración en la que los rayos pues no focalizan donde deben, al tener una pupila grande. Ya. O sea, el tener una pupila grande quiere decir que entra luz por una superficie mayor y por lo tanto digamos que entran rayos que no van solo por el centro sino también por los laterales, y ahí no se comportan de una forma igual, ¿no? Idéntica, unos rayos y otros. ¿Eso puede ser así? Sí, se inducen aberraciones y efectivamente, pues digámoslo de otra forma, cuando la pupila es pequeña la óptica es mucho mejor, ¿no? Una óptica más perfecta, digámoslo así. Y cuando aumenta ese diámetro pupilar, pues aparecen aberraciones por el tamaño de dicha pupila, y esto afecta a la calidad de la imagen que se forma en retina. A esto hay que añadir que, lógicamente, al abrir la pupila o al aumentar su diámetro, entra mayor cantidad de luz que atraviesa un mayor volumen de medios oculares, y por tanto, si antes había un scattering, una difusión de la luz, porque la luz interactuaba con partículas y tal, al atravesar un medio mayor, pues un volumen mayor de medio ocular, pues lógicamente se va a producir más scattering o más difusión luminosa de la luz, con lo cual esto también afecta negativamente a la calidad de la imagen. Ajá. O sea, la ventana es más grande, entra en teoría más luz, pero estamos ahora hablando de visión nocturna en la que lo que estamos mirando está menos iluminado, por lo tanto nos está mandando menos luz. O sea, ahí hay dos cosas. Efectivamente, ¿no? Entonces la pupila se regula para poder ver los objetos ante esas condiciones de falta de luz. Y luego unas connotaciones que también, pues bueno, en condiciones de visión nocturna, si las condiciones son de muy baja iluminación, pues lógicamente empiezan a funcionar otro tipo de células sensibles a la luz, de fotorreceptores de la retina, que son los bastones, y por eso el dicho de que todos los gatos son pardos en la oscuridad, ¿no? Ya que estos bastones, cuando trabajan en condiciones de baja iluminación, estos bastones no son sensibles a los colores. Entonces se aprecian diferencias de luz, ¿no? de los objetos. Esos fotorreceptores son los que llaman bastones y conos, ¿no? Que son dos tipos que existen ahí. Los conos son los que se trabaja, o la retina trabajamos con ellos en visión central. Están situados en la región central de la retina, en la fóvea, y principalmente donde está la máxima concentración de ellos, y digamos que son los que nos proporcionan la visión en color y la buena agudeza visual que podemos tener en condiciones de visión normal, ¿no? Aunque bueno, en este estudio que hemos desarrollado
Hemos trabajado en visión central para evaluar la percepción de halos, puesto que es la visión que utilizamos cuando estamos, por ejemplo, conduciendo y viene un coche de frente. Puede estar en la visión periférica, pero muchas veces invade nuestra visión central, como es lógico, y es lo que hemos querido evaluar, porque también luego aumenta la dificultad de evaluar este aspecto en los test visuales. Ya, pero hablábamos de conos y de bastones, ¿no? Dices que los conos son más sensibles, digamos, al color, ¿no? Sí, es que y los bastones nos darían más una visión en tonos grises, ¿no? Con lo que decías, ¿no? De todos los gatos son pardos, ¿no? En escala de grises. Bien, pero ¿qué están distribuidos de distinta manera los conos y los bastones? Sí, los bastones suelen estar en la periferia. De hecho, en la fobia no hay bastones. Y los conos, la máxima concentración, la máxima densidad de conos, de fotorreceptores tipo cono, están en la fobia, ¿no? en la región central de la retina. Ajá. O sea que entonces lo que ocurre es que cuando hablabas de esa apertura que tenemos en la pupila, cuando hay poca luz, entra, digamos, luz procedente de mayor superficie y incide más en los bastones de lo que lo haría, por ejemplo, en una condición de mucha iluminación, un día con el sol y demás, donde está más cerrada la pupila y entonces está más focalizada. Bueno, al final la pupila lo que hace es solo controlar la cantidad de luz. Entonces, toda la luz que atraviesa, o todos los rayos luminosos que atraviesan esa pupila, si ese ojo está bien compensado o no tiene un error refractivo, pues focalizarían en retina, todos esos rayos, todos los que entran, tanto por la periferia de la pupila como por el centro de la pupila. Ahora bien, eso sería si estamos en visión central, estamos fijando con visión central en un determinado estímulo, pues estarían trabajando principalmente los conos, ¿de acuerdo? Entonces, fuera de la fobia empiezan a aumentar la densidad de fotorreceptores tipo bastón. Perdona, ¿la fobia exactamente qué es? Es la región central de la retina que nos proporciona la visión central. Normalmente cuando nosotros miramos un estímulo lo estamos haciendo con visión central. Y esto explica el hecho de que, por ejemplo, yo no soy aficionado a la astronomía, pero los aficionados a la astronomía pues suelen utilizar, como se suele decir, el rabillo del ojo para ver ciertas constelaciones o ciertas estrellas muy débiles en el cielo. Esto es por el hecho de que efectivamente los bastones son más sensibles en condiciones de baja iluminación y por tanto, como están ubicados fuera de la región central de la retina, es decir, fuera de nuestra visión central, pues cuando queremos ver una estrella muy débil en el cielo, una constelación muy débil en el cielo, en vez de mirarla directamente, que sería en visión central, miramos periféricamente. Es decir, vamos con el rabillo del ojo y por tanto percibimos... Exactamente, y otra cosa que acostumbramos a utilizar los que miramos las estrellas con un telescopio es que para consultar un mapa o para consultar cualquier otra información que tenemos al lado cuando estamos mirando y no deslumbrarnos, utilizamos una luz roja, una linterna de color rojo para ver esos mapas y que luego podamos seguir mirando por el telescopio. Esto es debido porque si estamos trabajando en condiciones de baja iluminación y no queremos deslumbrarnos, ¿no?, con cualquier linterna que utilicemos y queremos mantener esa visión por la noche buena, por ejemplo en una observación astronómica, pero también por ejemplo en una operación militar, en la que recordemos, ¿no?, viendo las películas, en la que aparecen por ejemplo un helicóptero de combate o no sé, cuando van a hacer una intervención nocturna en la que las luces o la iluminación del interior del vehículo o del helicóptero es de color rojo. Esto es por el hecho de que los bastones, digamos, no tienen mucha sensibilidad en el rojo. Y por tanto, si no tienen sensibilidad en el rojo, si utilizamos una luz roja, no se van a saturar. Y por tanto, vamos a estar aprovechando al máximo esos bastones en el momento que salgamos del helicóptero, en el momento que apaguemos la linterna roja, si estamos haciendo observación astronómica, pues vamos a mantener esos bastones activos sin saturarse. Si utilizáramos cualquier otra luz, por ejemplo una verde o una roja, o una azul o una amarilla, o un tono cálido, un LED blanco, etcétera, pues lógicamente saturaríamos los bastones y necesitaríamos un tiempo para que, digamos, volvieran a su máximo rendimiento.
Por eso se utiliza la luz roja en este sentido. Claro, o sea, por eso nos deslumbramos entonces. O sea, cuando se mira una luz intensa, luego parece que queda ahí como un puntito que va reproduciendo de distinto color esa luz dentro de nuestros ojos, ¿no? Sí, efectivamente. Si estamos en visión central, esto ocurriría en los bastones, perdón, en los conos. En los conos se saturarían. Cuando hablas de saturar, quiere decir que le da esa luz y luego tardan en reaccionar. Bueno, reaccionan rápidamente y digamos que alcanzan su máximo de sensibilidad y necesitan un tiempo para recuperarse. Para recuperarse, ¿no? O sea, sí. Pues muy interesante lo de la luz roja. Yo que suelo mirar las estrellas, me viene muy bien el saber el por qué, ¿no? Sí. O sea que en ese caso el color rojo, digamos que dices que los bastones no son sensibles o son menos sensibles a él, ¿no? Sí. Vosotros habéis estado precisamente estudiando con este artículo la cromaticidad, dices, de los estímulos en la visión nocturna. O sea que habéis estado probando esos colores. Efectivamente, y como adelantaba antes, lo hemos hecho en visión central. En visión central, pues puesto que es la que utilizamos en condiciones, pues por ejemplo, de conducción nocturna, ¿no? O cuando nos miramos una farola, un estímulo visual y tenemos alrededor otros estímulos que queremos percibir, pues normalmente estamos en visión central, aunque puede estar en visión periférica también, por supuesto. Y hay otro aspecto que en un futuro nos planteamos también seguir estudiando, ¿no? Poner, digamos, una posición periférica a la fuente que genera la percepción de halo, el deslumbramiento, y evaluar cómo afectaría a la función visual, ¿no? Bien, pues hablemos entonces de la investigación, porque habéis realizado la investigación, tengo entendido, con 27 personas y habéis ido ahí cambiando las condiciones de iluminación, ¿no? Sí, lo que hay que destacar aquí es que, bueno, normalmente lo que hablábamos antes de percepción de halo, de alteraciones de la visión nocturna en general, no se suele evaluar, o si se evalúa se suele hacer con cuestionarios, especialmente en la práctica clínica, en la clínica oftalmológica. Estas alteraciones son muy importantes porque es la queja habitual de muchos pacientes que se someten a cirugía refractiva o se le implanta una nueva lente intraocular, especialmente cuando es multifocal para distintas distancias, ¿no? Son lentes diseñadas para distintas distancias. Pues entonces hay múltiples focos en la retina y por tanto hay desenfoques que contribuyen a la percepción de halo. Entonces, en la práctica clínica se suelen utilizar mucho cuestionarios, pero claro, los cuestionarios te aportan información subjetiva, muy subjetiva, en cuanto a que pues, un paciente puede percibir bastante halo, pero a lo mejor está satisfecho con su visión, especialmente si viene de operarse tras cirugía catarata, ¿no? La catarata veía fatal, sufría mucho deslumbramiento, pues incluso una pérdida de agudeza visual, y ahora con la nueva lente intraocular pues ve de maravilla. Eso no quita que no perciba algún tipo de halo, o en pacientes con patologías oculares, o incluso bajo ciertas condiciones experimentales, ¿no? Todos decimos que el aumento pupilar del tamaño de la pupila, contribuye pues eso, a una mayor difusión, incluso a aberraciones, y claro, y esto afecta a la imagen que se produce en la retina y contribuye a esa percepción de halo. ¿Qué pregunta se hace a un paciente para comprobar esa percepción de halo? Pues del tipo, cuando mira usted una farola en la calle o un faro de un coche que viene de frente, ¿percibe usted algún halo o cuánto de intenso es el halo que percibe? Entonces ya te pone la respuesta de poco, mucho o severo, muy severo. Entonces es muy subjetiva esta prueba, este cuestionario. Claro. Con lo cual hace bastante años, y dado el interés que había en la práctica principalmente oftalmológica por el hecho de que se evaluaba este aspecto tras cirugía refractiva o tras cirugía de catarata. Entonces, pues hace años trabajamos en el diseño de un test visual que evaluara estas alteraciones de la visión nocturna, principalmente esa percepción de halo de la que hablábamos al principio, y efectivamente diseñamos un test para medir lo que se conoce como capacidad de discriminación visual en condiciones de baja iluminación, que no es más que, bueno, se le presenta en ese test visual un estímulo central en el monitor de un ordenador, un estímulo circular luminoso de máximo brillo, ¿no? Que puede proporcionar ese monitor. Ese monitor, lógicamente, previamente lo hemos caracterizado
a ver qué cantidad de luz puede arrojar, en qué condiciones, etcétera. Y lo que se dice calibrar el monitor. Y a partir de ese estímulo visual central de máxima luminancia o de máxima intensidad de luz, pues empiezan a aparecerle al sujeto, mientras mantiene su visión en ese estímulo, pues distintos estímulos alrededor del mismo. Ajá. Pero en este caso estáis utilizando a personas sanas, sí, o sea, que no han tenido ninguna intervención, o sea, son personas normales y corrientes y estáis viendo cómo reaccionan, ¿no? Efectivamente. Y entonces esto normalmente pues siempre se ha hecho con estímulos acromáticos, es decir, con escalas de grises, con blanco, el blanco central máximo, digámoslo así, y luego estímulos alrededor, los que comentaba que el paciente o el sujeto tiene que detectar, ¿no? Pues en escala de grises, digamos un blanco más bajito, un gris, digámoslo así, que aporta menos intensidad de luz. Y claro, al final, si depende de si el sujeto percibe mucho halo, que los estímulos más próximos al estímulo central, pues no lo va a poder detectar si sufre de halos, ¿no? Mientras que un sujeto que no sufra de halos lo va a percibir. Entonces, efectivamente, al final el resultado de este test te arroja un parámetro que se llama índice de alteración visual, que toma valor entre 0 y 1, ¿no? Y de tal forma que tanto más los percibe cuanto mayor es este índice. De tal forma que si arroja un resultado de 1 quiere decir que no ha percibido ninguno de los estímulos que se le han presentado alrededor del estímulo central. Muy bien, José Juan, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con José Juan Castro Torres. Es profesor en el Departamento de Óptica de la Universidad de Granada y ha publicado recientemente un artículo en el que se mide el efecto de la cromaticidad de los estímulos sobre las alteraciones de la visión nocturna. José Juan, hablabas de un test que habéis diseñado para evaluar de alguna manera esa discriminación visual de 27 personas en condiciones de baja iluminación. Ese test es una prueba de halo, que llamáis, que, bueno, en otras ocasiones se ha hecho, ¿no? También, pero vosotros habéis introducido ahí una novedad. Claro, estas pruebas se han hecho, como decía, siempre con escalas de grises, con estímulos acromáticos, que decimos nosotros, ¿no? Pero, claro, la presencia de estímulos de distintos colores en la vida cotidiana, pues la conocemos, ¿no? No sé, por ejemplo, las farolas no son con luz blanca. O bueno, cada vez más sí. Ahora sí, pero bueno. De azul, ¿no? Sí. Eso también afecta, ya sabes bien, si conoces, si te dedicas a la astronomía, ¿no? Que pues conoces bien que efectivamente esto influye en la observación astronómica. Sí, sí, por supuesto. La contaminación lumínica que aportan estas fuentes. Desgraciadamente. Sí, sí, así es. Y bueno, en este sentido, pues nosotros hemos querido evaluar distintas cromaticidades, es decir, distintos colores de los estímulos, porque creemos que pueden obtenerse resultados diferentes. Y hace tiempo que lo sospechábamos y bueno, dejamos en stand-by el estudio y lo retomamos para poder estudiar este aspecto. Y ya sabíamos que el azul daba más problemas y efectivamente hemos tenido que para estímulos cromáticos azules
pues obtiene una percepción de halo mucho mayor que comparándola con digamos, estímulos acromáticos o estímulos rojos o verdes. Entonces, en este sentido, pues quiere decir que algo pasa ahí, ¿no? O sea, que una luz azul, entonces, en principio, nos crea más problemas de visión. Bueno, ya dejaba bien claro que era el rojo el mejor color para observaciones de ese tipo, ¿no? Porque será el que menos produce fenómenos de halo o de luz difusa y demás. Sí, bueno, al final lo que hemos obtenido es que, además de los halos que hemos podido evaluar en este grupo de sujetos, pues hemos medido también un parámetro que dice cuánto de una forma psicofísica, cuánto de scattering o de difusión sufre ese ojo, ¿no? Hemos medido lo que se conoce como deslumbramiento o velo luminoso, que es un dispositivo que nos permite medir, digamos, de forma psicofísica, como hemos dicho, pues esa cantidad de velo luminoso de luz difundida por scattering a través del ojo y que llega a la retina. He dicho velo luminoso porque al final el efecto es como si se proyectase un velo luminoso sobre la imagen que se está formando en retina. Entonces, digamos que el contraste se reduce de esa imagen que se forma en retina, que al final es la que procesa nuestro cerebro. Y lógicamente, pues cuanta más difusión haya debido al scattering, más velo luminoso hay, menos contraste y más deslumbramiento se sufre. Entonces, en ese sentido, pues hemos tenido que también para estímulos cromáticos de color azul, ese velo luminoso, esa sensibilidad de deslumbramiento es mucho mayor. O sea que en escalas sería lo peor es el azul y iríamos mejorando a medida que nos acercamos a rojo, ¿no? O sea, verde daría una opción, digamos, menos mala y el rojo sería el mejor para no andar interfiriendo con nuestra propia visión, ¿no? En una región oscura. Bueno, no exactamente que el rojo, en realidad, por ejemplo, el velo luminoso no hemos encontrado diferencias significativas. De hecho, en este parámetro que hablaba últimamente de deslumbramiento o velo luminoso, pues se obtenía un resultado ligeramente peor en promedio que el verde. Y lógicamente ambos eran mucho mejores que en el caso del azul, ¿no? Entonces, esta contribución de un peor resultado para el rojo o para el velo luminoso está relacionada, creemos, digamos, con la difusión que se produce en la retina. La retina difunde más el rojo y, por tanto, esta contribución podría haber influido aquí. Hay que destacar que el grupo de sujetos que nosotros estudiamos eran jóvenes, más o menos con niveles similares de pigmentación, porque la pigmentación afecta mucho. Si hubiésemos incluido sujetos con una pigmentación menor, pues no sé, por ejemplo, personas con la piel blanca y por tanto ojos muy claros, y no sé, fototipo 1 o algo así, pues lógicamente la contribución del rojo hubiera sido mayor para ese velo luminoso. Es decir, digamos, por ejemplo, el iris hubiera dejado pasar, con menos pigmentación, deja pasar más, difunde más el rojo, en ese sentido. Ha habido estudios que lo han demostrado. Y también la retina difundiría más el rojo, con lo cual los resultados podrían ser peores para ese color rojo. O sea que entonces eso de utilizar la luz roja para visiones astronómicas, a lo mejor sería conveniente utilizar una luz verde. No, porque ya se saturarían los fotorreceptores. En este caso los bastones, ¿no? Entonces, o sea que ahí se están pegando dos cosas. La luz roja sería buena para observación astronómica, para, no sé, para ver los mapas, ¿no?, que tenemos en papel o en el móvil, ¿no? Claro. Poner el móvil con colores rojos y tal. Y de hecho muchas aplicaciones creo que vienen así, ¿no? Y bueno, no se exige mucha calidad visual para poder ver lo que se está viendo en el móvil en ese sentido, y por tanto, como no son fuentes luminosas intensas, no nos afectaría tanto. O sea que el velo luminoso, digamos que afecta mientras estamos mirando el mapa, o sea, la observación del mapa, aunque poco, y lo más importante es que luego, cuando miramos las estrellas, sin embargo, no ha saturado y por lo tanto podemos seguir la observación astronómica y no hay problemas con ese velo luminoso. Estamos hablando aquí siempre de que las fuentes luminosas son intensas y cómo afecta eso a la visión, ¿no? Y hemos cogido un grupo de sujetos con una pigmentación similar, pero que los resultados podrían ser, digamos, más importantes para el rojo en cuanto al velo luminoso, pero no creemos que no tanto como el azul. Es decir, que el azul se lleva ahí la palma y la explicación, pues, en relación con este velo luminoso y en consonancia con los halos que hemos obtenido para esos sujetos, los halos mucho más intensos para el azul,
Está relacionado con el hecho de que, lo que decía al principio, ¿no? Las longitudes de onda cortas, es decir, las luces azules o los estímulos azules, pues sufren más difusión a través del ojo, pues por este tipo de difusión que sufre la luz, ¿no? Entonces, está en consonancia con eso, aunque hay otros factores que hay que tener en cuenta, como por ejemplo que hay una menor, digamos, distribución de fotorreceptores tipo cono, digamos S, porque dentro de los conos hay 3 tipos de conos, los L, M y S. Los S corresponden a longitudes de onda cortas y por tanto son más sensibles al azul. Entonces, esta distribución está muy disminuida en la visión central de conos tipo, entonces son menos sensibles al azul, ¿no? Y además, esta región de la retina es más sensible al azul por el hecho de que hay menos densidad de conos tipo S, que son los sensibles al azul. Y luego también tenemos que hablar de la aberración cromática, ¿no? No todas las luces o los rayos de una determinada longitud de onda pues focalizan en el mismo sitio cuando se forma la imagen en retina. De hecho, el azul focaliza antes, más energético, focaliza antes, y el rojo focaliza el último, digámoslo así, ¿no? En el espectro visible vamos del azul hasta el rojo, y el rojo es el que focaliza, digamos, más lejos, el que, digamos, el ojo tiene menos potencia para esa longitud de onda, para los rojos. Entonces eso crea una diferencia en cuanto a formación de la imagen en retina, que se forma más desenfocada para el azul que para el rojo y el verde, quedando el rojo, por ejemplo, si la imagen se está formando en retina, pues los rojos quedarían ligeramente por detrás de retina y los verdes ligeramente por delante, equidistantes más o menos estos dos colores. Sin embargo, el azul quedaría mucho antes de retina, es decir, antes incluso que el verde. O sea que cada color se ve con una nitidez diferente. Sí, lo que pasa es que, claro, al final estamos en un mundo que percibimos continuamente pues todos los colores, entonces continuamente pues normalmente pues siempre hay esa sensibilidad y suele haber pocas diferencias, salvo que se presente uno junto al otro. Y este es el fundamento de por qué cuando vamos, no sé si recordarás, cuando vas al óptico optometrista, en una parte de la prueba de evaluación de tu error refractivo, para ver cuánto de miope eres o cuánto de hipermétrope o astigmatismo, al final hay una parte en la prueba en la que se presenta el test dividido por 2, en la que uno está en color rojo y otro en color verde. Y eso es para equilibrar y que los dos colores queden equidistantes de la retina y haya, por tanto, un mejor foco en retina para esas longitudes de ondas centrales. El azul siempre quedaría antes del verde. Entonces hay un mayor desenfoque para ese color también. Ajá. O sea que todas estas cosas habéis ido viéndolas. ¿Es que estos 27 sujetos, había muchas diferencias entre ellos? Sí, hay algunos, al final depende de cada sujeto cómo estén sus medios oculares, pero partiendo de estos sujetos sanos, en general todos tenían una buena capacidad de discriminación visual, es decir, baja percepción de halo, pero es cierto que para todos en el azul se disparaba esta percepción de halo. Entonces, como decíamos, esto es un grupo de sujetos pues jóvenes, con buena salud visual. Pensemos, por tanto, en pacientes con una patología ocular o con un inicio de catarata, por ejemplo, pues entonces, lógicamente, estos resultados serán peores y aparte, pues si ya de por sí en el azul es peor para sujetos sanos, en pacientes con patologías oculares, pues esto se puede disparar incluso mucho más, ¿no? Para el azul, porque claro, si hay opacidad de medio, se produce más difusión, más scattering en el interior del ojo y por tanto contribuye más a una mayor percepción, ya que el azul se difunde más o sufre más scattering en el ojo, pues contribuiría a una mayor percepción de halo, una mayor diferencia entre el estímulo blanco acromático, el estímulo rojo y el azul, por ejemplo. Uh-huh. Este tipo de investigaciones, ¿para qué pueden servir? Porque has comentado, ¿no?, la visión nocturna, pero la visión nocturna, pues cuando vamos conduciendo, ahí tenemos esas fuentes de luz intensa que son los faros de los coches que vienen de frente, o simplemente las luces de posición que son rojas cuando llevamos uno que va en nuestra misma dirección. Es decir, ahí hay una combinación enorme de estímulos que depende de cada circunstancia y de alguna manera estas investigaciones pueden ayudar a lo mejor a diseñar
diseñar faros que sean menos invasivos en ese sentido cuando vienen de frente o que ayuden a la circulación, o simplemente esto da indicaciones generales de cómo se comportan las personas. Así es, estos resultados creemos que pueden ser interesantes pues, directamente aplicados, por ejemplo, en la evaluación del rendimiento visual de ciertos pacientes, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que sufra inicio de catarata puede cumplir con los mínimos establecidos por la normativa en materia de conducción, de tráfico, ¿no? Puede alcanzar la agudeza visual mínima de esto y puede cumplir el requisito, pero sin embargo en condiciones de baja iluminación, en conducción nocturna, pues la percepción de halos puede ser incluso incapacitante a la hora de conducir, ¿no? De hecho hay personas que dicen, a mí me lo han referido en algunas ocasiones, pues yo por la noche no conduzco porque a mí me molestan mucho los faros de los coches. Son pacientes que hace años se intervinieron, se sometieron a cirugía refractiva o pacientes que están con inicio de catarata o pacientes con algún tipo de lente intraocular ya que lleva unos años o incluso con un diseño multifocal. Ya digo que hoy día en este sentido han avanzado muchísimo y la calidad óptica que proporcionan las nuevas lentes es magnífica, ¿no? Pero sigue habiendo pacientes que se quejan de esta percepción de halos, incluso que prefieren no conducir por la noche. Entonces, la aplicación de este trabajo puede ir digamos, en la línea de que es útil pues, poder evaluar a los conductores no solo en condiciones normales, sino también tener en cuenta la conducción nocturna, donde se producen muchísimos accidentes de tráfico, porque las condiciones de iluminación cambian y entonces es una conducción totalmente diferente a la que se produce en condiciones de visión diurna, ¿no? Entonces pues se perciben más halos, hay más alteraciones, las luces deslumbran más, molestan más en función de cómo esté en nuestro ojo. De día podemos tener una buena agudeza visual, pero por la noche pues esa contribución de halo hace que no perciba bien los estímulos. Si un coche nos viene de frente, pues pensemos en que si lleva las luces, lógicamente en conducción nocturna, lleva las luces encendidas, pues puede alterar o influir en la percepción de un peatón que vaya a cruzar o la percepción de una señal de tráfico, etc., ¿no? Otra aplicación que puede ser interesante, la has comentado, es el diseño de los faros. Se pueden tener en cuenta estos resultados para diseñar faros más eficientes. Sabemos que ya se está trabajando en tecnologías muy interesantes para minimizar este aspecto. Quiero recordar los Matrix Beam, que consiste en, digamos, cuando un coche viene de frente, para evitar deslumbrarlo, pues cierta zona de la proyección de la luz se apaga, dado que funcionan como píxeles, ¿no? Como píxeles de los LED, son como píxeles y entonces pues proyectan la zona que quieren iluminar y la zona que no quieren iluminar en tiempo real, porque son objetos en movimiento, pues digamos se va apagando. Entonces hay tecnologías pero también muy importante, ya se debería tener en cuenta pues el tipo de fuente de iluminación que se usa, si hay que utilizar algún elemento auxiliar para reducir el componente de azul, por ejemplo, en estos faros, que ese componente de azul que contribuye o creemos, ¿no?, a un mayor deslumbramiento. Y bueno, los nuevos faros, pues es verdad que mucha gente se queja de ellos. Bueno, estos resultados pueden arrojar pues por cierto interés en el sector de la automoción, ¿no?, en cuanto a la iluminación se refiere. Y no solo en el sector de la automoción, o sea, estamos viendo las farolas y es verdad, hay una enorme diferencia de tener estas farolas últimas de luz blanca y comparadas con las de luz de sodio, esa luz amarillenta que había antes. Así es, sí. O sea que en ese sentido, vale, vemos más lo que está alrededor, pero perdemos visión de lo que está más lejos, ¿no? Porque precisamente por ese factor de deslumbramiento. Sí, efectivamente se pierden ciertas capacidades visuales, ¿no? Principalmente la sensibilidad al contraste, el poder distinguir estímulos que estén, por ejemplo, sobre un fondo oscuro, etcétera, ¿no? Entonces, esa capacidad de diferenciar distintos niveles de contraste en una escena, ¿no?, que estemos observando, pues se reduce bastante con la influencia de estas alteraciones de la visión nocturna, motivadas principalmente por ese scattering, por esas aberraciones, por ese desenfoque, ¿no?, que se crea en función también de la cromaticidad de los estímulos, etcétera.
Claro, vosotros no solo habéis hecho esta investigación, supongo que lleváis investigando mucho tiempo, y esta ya es una pregunta aparte, ¿no? ¿Se ha notado diferencia en los últimos años a medida que han ido cambiando todas esas fuentes de luz y hemos pasado de luces de incandescencia, luces de sodio a luces LED? Todos estos cambios, ¿habéis notado algún cambio también en lo que es la percepción de las personas, en la visión de las personas? Bueno, no lo hemos estudiado como tal, pero sí es cierto, bueno, actualmente he iniciado una pequeña colaboración con alguien que trabaja en contaminación lumínica para el tema de la observación astronómica y no sé, estamos trabajando y queremos ver cómo influye estas nuevas fuentes de luz LED. La contaminación, más que la contaminación lumínica, en mi caso, llevándolo a mi campo, pues la percepción, ¿no? Por parte de los sujetos del cielo, ¿no? De las estrellas. Entonces, como sabemos que ese componente azul puede afectar negativamente, pues queremos estudiarlo un poco más en profundidad a ver qué se obtiene. Pero esto es interesante lo que comentas, puesto que bueno, en los últimos años, pues lógicamente hemos utilizado distintas tecnologías de monitores, ¿no? Para evaluar estos aspectos, mostrar en el monitor distintos test visuales. Y en algún momento hemos llegado a utilizar monitores, los antiguos, ¿no? Los de CRT, los de tubo de imagen. Y estos reportaban, pues, con respecto a los monitores con retroiluminación fluorescente o incluso los LED, arrojaban mejores valores de contraste de la imagen. Entonces, en este sentido, pues te permitía medir con una mayor resolución, pues, este test visual en concreto, la percepción de halo. Te permitía, de hecho, cuando tú evaluabas con este test la capacidad de percibir halo de un sujeto, pues salía mucho mayor en el CRT en comparación con el monitor pues LCD, ¿no? Como la tecnología que utilizamos hoy día, ya sea con iluminación o retroiluminación fluorescente o LED, ¿no? Y esto es debido a que arroja mejor contraste y al final pues te permite evaluar con mayor precisión, que esto es un aspecto interesante. Curioso. O sea que incluso los aparatos de medida que utilizáis se han visto modificados en ese sentido porque la percepción es distinta. Sí, efectivamente. Hombre, los LED han aportado pues un gran desarrollo tecnológico, son tremendamente útiles, son mucho más eficientes, tienen muchísimas ventajas, pero también hay que tener en cuenta algunos aspectos que tienen que influyen en la medida de la función visual, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y bueno, en otros aspectos como el incluir, ¿no? Los faros halógenos se sabe que deslumbraban menos que los LED que deslumbran ahora un poquito más, por eso hay que seguir trabajando, porque esto que los LED son mucho más eficientes y aportan pues muchas ventajas respecto de los halógenos. Hay que seguir trabajando y tratar de mejorar esa fuente luminosa. Pero al fin y al cabo es una cuestión que debe resolver la industria, ¿no? Porque los LED dan una cantidad de posibilidades que antes no había. Es cuestión de ajustar esas posibilidades a la mejor posibilidad de visión de las personas y dependiendo de los casos. O sea, que tiene más capacidad de adaptación. Tiene muchas cosas buenas, como siempre, si se usan bien. Pero si se usa mal, pues entonces puede tener cosas malas o no deseadas, ¿no? Pero está claro, nadie discute la ventaja de los LED, sobre todo en cuanto a consumo y en cuanto a lo que está cambiando en nuestras vidas, ¿no? Muy bien, muy interesante, la verdad. Nunca nos habíamos planteado estas cosas. O sea que al final los colores mandan también durante la noche, ¿no? Sí, también tiene una influencia importante en la visión y hay que tenerla en cuenta. Aún más, con este al final evaluamos esa alteración a la visión nocturna, pero claro, también hay que tener en cuenta que los LED, pues, los faros, por ejemplo, de los coches emiten luz blanca, pero que tienen un componente alto azul. Entonces, por esto pensamos que los resultados obtenidos con este trabajo pues, pueden ser interesantes en ese sentido. Y en el sentido también de evaluar las capacidades visuales de distintos grupos de pacientes, ¿no? Para que puedan influir, por ejemplo, en su conducción nocturna o en su rendimiento visual por la noche, etc. Muy interesante. Bueno, vamos a hablar del equipo, el equipo que habéis participado en esta investigación. Cuéntanos un poco, ¿quiénes habéis participado? ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, al final nosotros somos un equipo, pertenecemos al Laboratorio de Ciencias de la Visión y Aplicaciones, que está dentro del Departamento de Óptica. Prácticamente todos los miembros del Departamento de Óptica estamos también integrados en otro grupo grande de investigación, un grupo de Física Química y tal de la Junta de Andalucía.
Pero nosotros somos, bueno, dentro de ese grupo también hay pequeños grupos que cada uno se dedica a una línea ligeramente diferente o bastante diferente respecto unas de otras, ¿no? En nuestro caso, pues básicamente lo que estudiamos es aspectos relacionados con la visión, con el rendimiento visual, la visión binocular, cómo afecta la visión en determinadas tareas cotidianas. Y al final el equipo lo integramos, pues tenemos 2 compañeros que son catedráticos, 3 compañeros que son catedráticos, y luego estamos un par de profesores titulares, algunos profesores ayudantes doctores que se han incorporado y doctorandos que están o ya han realizado su tesis, ¿no? Y que bueno, siguen la línea esta de investigación. Y al final, pues muchas veces pues, organizamos los trabajos pues, en función, ¿no? De cómo nos podemos distribuir. Y en este trabajo, pues la verdad que al plantearlo, pues yo ya como venía observándolo de hace tiempo, que el azul tenía una influencia importante, pues al final se propone el trabajo y venga, y se planifica y adelante. Empezamos con las medidas y se realizan las medidas. Un aspecto que también evaluamos y que es muy interesante, tenemos un simulador de conducción y también evaluamos cómo afecta la visión al rendimiento en la conducción bajo distintas condiciones experimentales. Hemos abordado estudios de, no sé, cómo afecta el consumo de alcohol a la visión y a la conducción y en esa línea nos movemos, ¿no? La evaluación de la visión de forma genérica y particularmente visión binocular, cómo afectan tareas cotidianas, etcétera. Calidad óptica visual. O sea, que la visión cambia también en función de lo que consumamos, ¿no? Sí, este trabajo, cuando lo publicamos por primera vez, ¿no? Cómo afectaba, primero sin conducción, establecimos un estudio en el que abordábamos cómo afectaba el consumo de determinadas cantidades de alcohol a la visión. Y obtuvimos cosas muy interesantes. Entre ellas utilizamos este mismo halómetro, ¿no? Este mismo test visual para medir los halos. Y obtuvimos que tras consumo de alcohol, especialmente para tasas altas, se percibían más halos. Y también se medía un mayor índice de difusión de la luz, un mayor índice de scattering en el interior del ojo. Y todo esto estaba relacionado pues, con un aumento pupilar que se producía, pero también con que el alcohol pasaba, digamos, también, aparte de pasar a la sangre, pasa también a la lágrima. Entonces ese componente, ese etanol que pasa a la lágrima, actúa como disolvente de la lágrima. La lágrima está formada por 3 capas. Tenemos sobre el ojo, tenemos una capa de lágrima, está formada por 3 capas. Una de ellas es una capa mucosa, que es la que se adhiere al ojo, ¿no? A la parte anterior del ojo, al epitelio corneal, que es una superficie de por sí ligeramente rugosa y que no tiene una buena función óptica. Y es la película lágrima la que le proporciona una buena superficie óptica. Claro, o sea, que pule la lente, ¿no? Exactamente, lo que digamos hace que sea una buena lente. Y esa capa mucosa que se adhiere, a continuación de esa capa mucosa hay una capa de contenido acuoso, que es la de mayor espesor, y luego una capa lipídica, que es una capa de grasa, ¿no? Que al final lo que hace es evitar que la lágrima se evapore con rapidez. Retrasa la evaporación del contenido acuoso de la lágrima. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando consumimos más alcohol de la cuenta, ese alcohol pasa a la lágrima y actúa como disolvente de la capa lipídica, de la capa, digamos, de grasa que retrasa la evaporación del agua. Y por tanto, pues se rompe la película de lágrima antes y se evapora con mayor rapidez el contenido acuoso y eso hace que altere la calidad óptica de ese ojo, ¿no? Entonces, claro. Ha perdido pulido la lente, ¿no? Ya la lente ya no está tan pulida. Efectivamente, deja expuestos puntos que no tienen buena calidad óptica del endotelio y al final pues requiere una mayor tasa de parpadeo, en fin, la película de lágrimas se altera, etcétera, ¿no? Porque, bueno, el parpadeo es fundamental en nuestro rendimiento visual para restablecer la película de lágrimas y redistribuirla y renovarla. Muy interesante ese tema también. Siempre hay montones de cosas de las que hablar, sí, ¿no? De cualquier parte es lo que tiene la ciencia y es lo que tenemos los científicos, que todo nos parece interesante de estudiar. Bueno, pues ya para terminar,
nos escuchan estudiantes, alguno de ellos puede estar interesado en estos temas y le viene muy bien el ejemplo de cómo habéis llegado vosotros ahí, ¿no? Cómo os habéis conseguido dedicaros a ese campo de investigación. Cuéntanos un poco tu experiencia, ¿cómo ha sido ese camino? Bueno, yo empecé estudiando la licenciatura en física y bueno, cuando terminé pues había cursado algunas asignaturas de óptica, me parecían interesantes. Cuando terminé me surgió la posibilidad de empezar con un doctorado relacionado con las ciencias de la visión y lógicamente, pues como me interesaba todo lo relacionado con la visión en ese momento, pues decidí tirar hacia adelante y también estudié la diplomatura en óptica y optometría. Por entonces era una diplomatura y licenciatura en física, diplomatura en óptica y optometría. Esto me permitió complementar mi formación y, digamos, abordar todo desde un punto de vista de las ciencias de la visión. Y me facilitó bastante las cosas en el sentido que la óptica y la optometría me aportó muchos de los conocimientos que he ido utilizando a lo largo de mi carrera científica, ¿no? Pero bueno, mi doctorado se centró en visión y bueno, hasta hoy, ¿no? Hemos ido progresando, han surgido proyectos, han surgido oportunidades que hemos ido trabajando y al final pues hemos hecho diversas investigaciones que han culminado con publicaciones científicas y al final la carrera de los científicos es esa. Luego aparte, en nuestro caso, pues tenemos una importante componente de docencia, ¿no? Impartimos clases en la universidad, como bien decía, somos profesores universitarios y nuestro principal cometido es impartir clases, ¿no? En mi caso, imparto clases en el grado, ahora sí ya cambiaron los planes de estudio, en el grado en óptica y optometría principalmente y en un máster que hay también relacionado con la optometría y la visión. Y bueno, ahí hemos puesto el huevo, como se suele decir, en el campo de la visión y de la física de la visión, también de la optometría, porque está todo muy relacionado. Es un campo, la verdad, que es muy multidisciplinar. Está por un lado la física, por otro lado la óptica, la optometría. La óptica es una parte de la física, todos lo sabemos. Y luego, pues también, pues cada vez más también en el mundo tiene la parte sanitaria, ¿no? Sí, al final todas las disciplinas, digamos, están interconectadas y hay muchos caminos que llevan a Roma, ¿no? Así es, así es. Muy bien, pues muy interesante. Tendríamos para hablar muchísimo más tiempo, pero aquí nos tenemos que despedir. No obstante, ya sabes dónde estamos. O sea, que cuando quieras volver y hablarnos de tus investigaciones, nosotros estamos encantados de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Yo creo que la labor de divulgación científica es muy importante y, por lo tanto, aplaudo vuestra iniciativa y ya os digo, es un compromiso que también tenemos los científicos con la sociedad, ¿no? Divulgar nuestros resultados y hacerlo llegar a las personas, a la población, y que entiendan qué es lo que hacemos y para qué sirven las cosas que hacemos. Y nosotros doblemente agradecidos porque sabemos que os quitamos un tiempo precioso de vuestras investigaciones y ese tiempo que nos dedicáis nos enseña muchísimas cosas, empezando por mí mismo y por los que nos están escuchando. Bueno, pues aquí nos despedimos. Hemos hablado con José Juan Castro Torres. Hemos dicho que es profesor en el Departamento de Óptica de la Universidad de Granada y autor de este artículo que hemos estado comentando. José Juan, muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo y os animo a seguir con la divulgación científica. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan, y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.